Les hablamos ahora de otro sistema de enseñanza, en este caso del aragonés en la escuela, puesto en marcha hace 20 años, que es insuficiente para su supervivencia. Es la principal conclusión del primer estudio sobre capacidades y actitudes hacia el aragonés, presentado hoy en la Escuela de Magisterio de Huesca. Hay unos 15.000 hablantes del aragonés, 25.000 que lo comprenden y solo 20 alumnos que utilizan el aragonés como lengua materna en sus casas. 800 alumnos estudian este idioma en 37 centros escolares del norte de Huesca, pero la mayoría como actividad optativa o extraescolar. Desde 2007 es lengua vehicular en 6 colegios, pero eso, según este estudio, no es suficiente. Hay que repensar ya el modelo de enseñanza del aragonés y favorecer una discriminación positiva para introducirla realmente en el sistema educativo de la comunidad. Encontramos dos tipos de actividades recopilando cuestionarios. Estamos lejos de garantizar ese derecho a no ser discriminado por razón de lengua que queda recogido dentro de la Constitución española, dado que los niños que tienen el aragonés como lengua materna no pueden acceder a la enseñanza en su lengua materna. Por otra parte, estamos lejos de conseguir los resultados que se han conseguido desde el año 1984 en el caso del catalán de Aragón, dado que en muchos centros escolares de la franja oriental de Aragón ya se están desarrollando experiencias de educación bilingüe en catalán y castellano.